Bienvenidas, somos Marina y Elena. Y esto es El Camarote. Prevenidos, el camarote dentro. Súbete ya, al camarote. Súbete ya, al camarote. Súbete ya, al camarote. En Europa suena a tope. Bienvenidos a un nuevo episodio, el Día de la Paz, una celebración en medio del caos. Bueno, en este episodio vamos a hablar un poco de qué es el Día de la Paz, historia del Día de la Paz y un poco cosas, reflexiones, ¿no?, que hemos sacado y que desde Europa queremos compartir con todos vosotros. No sé si quieres empezar tú, Marina, hablando un poco cómo se originó, de dónde viene. Sí, pues hablemos de cómo se originó este día. Desde 1964, cada 30 de enero, se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, o también conocido como el DNIP. Muchas veces nosotros en el colegio hemos celebrado este día como el Día de la Paz. El Día de la Paz, que salimos al patio. Efectivamente, todos con palomas, con las manos arriba y demás. Total. Y pues siempre se ha promovido este día como un día muy, muy importante para nosotros. La historia de este día, sin embargo, es bastante triste. Este mismo día, en 1948, fue asesinado Mahatma Gandhi. Y os preguntaréis, ¿quién es Mahatma Gandhi? Pues era un líder pacifista que era realmente la resistencia frente a la injusticia de las guerras alrededor del mundo. Efectivamente. Justo fue asesinado, ¿no? Por eso, porque en India intentó hacer frente a estas injusticias y años después, creo que era en 1964, este poeta, pedagogo y pacifista, el español Lorenc Vidal, instauró y promovió este día escolar de la no violencia y la paz. Vidal definió esta iniciativa como una semilla de no violencia y paz para que se promoviera entre todos los centros escolares y todos los educandos de todo el mundo, como mismamente podemos ser nosotras, y bien nos acordamos justo de este día. Y justo es por eso, ¿no?, por la que queremos promover esta jornada de reflexión, ¿no? Sí, al fin y al cabo el Colegio Mayor no deja de ser un centro educativo y estamos a favor de este día. Este día fue reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1974 y la ONU lo reconoció en 1993. Y nosotros desde la Europa pues queremos promover estos valores de convivencia. Bueno, pues si te parece, Marina, podemos empezar repasando un poco frente a esta paz, quiénes son los organismos, quiénes son las personas que se dedican a velar por la paz. ¿Cuál es el primero que se te viene hacia la mente? Obviamente la ONU. La ONU, o sea, fue fundada en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, que al fin y al cabo fue una catástrofe Total. Internacional. Entonces, para promover el bienestar de los seres humanos, se promovió y precisamente este no, para mantener la paz, yo creo que concretamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el organismo más grande y con más legalidad vinculante a todos los países, que precisamente pues habla de justo lo que venimos a promover aquí, el Día de la Paz, ¿no? Y lo cierto, Marina, yo creo que es que a lo largo de los años la ONU ha enfrentado y está enfrentando desafíos. Sí que es verdad que ha afrontado desafíos significativos, pero a pesar de la falta de consenso de algunos de sus miembros, las limitaciones que tienen este tipo de organizaciones, no obstante, a pesar de todo esto, la ONU ha desempeñado un papel esencial en la mediación de conflictos y en la promoción de la paz a lo largo del mundo. Sí, la paz, los derechos humanos en conflictos, yo creo que es un foro importantísimo que, aunque a lo mejor actualmente no tenga esa responsabilidad y esa aptitud de precisamente promover la paz como a lo mejor pudo tenerlo antes, sigue siendo imprescindible para promover nuevas reformas y nuevos debates. Sí que es verdad. Además de la ONU, también hay muchísimas otras asociaciones y organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, que hacen la promoción y el alcance de la paz desde los derechos humanos en zonas de conflicto, sí, brindando protección y apoyo a los diferentes ámbitos. Sí, puede ser como organizaciones no gubernamentales como Non-Violent Peace Force o Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud, que aparte de promover de manera institucional pues más de ayuda humanitaria dentro de conflictos, Cruz Roja, puede ser, sí, justo dentro de
estos conflictos, ¿no? Y bueno, Marina, no sé si podemos hablar de este tema sin aclarar un poco ciertas cosas que a lo mejor, para entender un poco lo que queremos orientar de la paz desde la ironía de que hoy en día hay muchísimos conflictos. No sé si quieres empezar tú aclarando algunos términos que pueden servirnos. Sí que es verdad que yo quiero aclarar sobre todo términos con respecto a conflictos bélicos, porque sí que es verdad que muchas veces hablamos de guerras, pero no sabemos que hay diferentes tipos de guerras. Sí, nos imaginamos pues la guerra tradicional, soldados, armas, tanques, tal. Sobre todo militar nos enfocamos. Y nada pero más lejos de la realidad, ¿no? Hoy en día de este tipo de guerras hay, pero no tan en abundancia como otro tipo de guerras. Bueno, empezamos explicando lo que es la guerra convencional, que básicamente es que hay un combate directo entre ejércitos organizados y usan armas tradicionales. Por ejemplo, pues yo qué sé, guerras napoleónicas, un estado contra otro, armado y en batalla, punto. Tenemos la guerra asimétrica, que básicamente es cuando un bando es mucho más fuerte que el otro y otro es más débil. Por ejemplo, yo creo que puede ser ahora mismo en Israel, que está el Estado mismo, que tiene todas las facilidades, todo el apoyo internacional, unas empresas al cargo de tener esas herramientas y esas armas. Sin embargo, está el grupo armado, como es el Hamas, que se consideraría claramente tiene mucho menos poder que un propio Estado, ¿no? Sí, también tenemos lo conocido como la Guerra Fría, que todos conocemos, la famosa entre Rusia y Estados Unidos, que realmente no hay un enfrentamiento, pero sí que es verdad que hay una tensión política y pues provoca ese conflicto. Sí, total. Continuamos con la guerra cibernética, que yo creo que es la más común hoy en día, que básicamente se basa en ataques digitales para sobornar sistemas informáticos, robar datos, paralizar empresas, etc. Total, y yo creo que esta, fíjate, es la que menos concebimos como guerra en nuestra mentalidad y en lo que hemos estudiado en el cole de historia de lo que hemos dicho de guerra convencional o tradicional, pero actualmente, como tú has dicho, es la que está más involucrada y más metida. Mismamente, por ejemplo, podemos ver ahora con el caso de TikTok, Estados Unidos, China, como un ataque cibernético, por así decirlo, de eliminar una aplicación tan importante y tan relevante puede hacer tanto daño no solo a la población de un país, sino a las relaciones entre los estados, que también al final pues es un tipo de tensión, ¿no? Tenemos una guerra total que realmente este tipo de guerra afecta a toda la sociedad, no solo a los militares, sino que se atacan a objetivos civiles, a fábricas, recursos básicos, etcétera. Sí. Tenemos una que a mí me parece muy importante hoy en día, que es la guerra económica, que es el uso de sanciones, de bloques comerciales, impuestos y medidas financieras para debilitar al adversario. Ya puede ser un estado, una empresa, etc. Sí, total, la misma puesta de aranceles o la llevada al capitalismo extremo de Estados Unidos, pues yo creo que es un ejemplo bastante importante, y yo creo que este tipo de guerras también está siendo mucho más usual hoy en día, porque con todas las ideas de derechos humanos y queremos como evitar esos conflictos armados tradicionales, ¿no? Y nos vamos más a este tipo de guerras, como por ejemplo una guerra psicológica. Sí, al ver, una guerra psicológica al fin y al cabo es el uso de propaganda para que la gente que está desinformada se crea lo que tú le estás vendiendo. Ya puede ser a través de los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, etcétera. Sí, justo de eso hablaremos un poco más tarde, así que totalmente. A mí me parece un tema súper importante el tema de la guerra híbrida, porque yo creo que es un concepto que yo antes no conocía muy bien de ello. Y yo creo que también es tu ámbito un poco. Sí. Combina varios tipos de guerra entre la convencional, la cibernética, para confundir y debilitar al enemigo. Yo creo que esto es un lenguaje clave para entender cómo es la complejidad del mundo internacional actualmente y para entender un poco la pregunta que vamos a responder aquí, ¿no? ¿Por qué tenemos un día tan importante como el Día de la Paz, habiendo tantos conflictos abiertos y tantos frentes abiertos? Y yo creo que la guerra híbrida le da mucha respuesta, porque vemos que realmente la mayoría de las guerras actualmente no son híbridas, porque mezclan una guerra con sanciones económicas, con cibernéticas, con consecuencias psicológicas, armadas, ¿no? Sí, y por último yo creo que la guerra civil, que me parece de las más catastróficas, porque al fin y al cabo es un mismo grupo de gente en contra de ese mismo grupo de gente. Entonces, como que realmente estás en guerra contigo mismo, con tu propia gente. Sí, más dentro de un país. También una guerra de guerrillas que se puede incluir dentro de la guerra civil, que son dos. Es un claro ejemplo, por ejemplo, la guerra civil española era básicamente guerrillas dentro del mismo territorio. Totalmente. Y un poco también yo creo que podemos
describir cómo son los actores que participan en una guerra actualmente, ¿no? O sea, ¿qué se te viene a ti a la mente ahora mismo? Pues, por ejemplo, la OTAN, que es una gran La OTAN. alianza, es uno de los grandes actuadores de Total. las guerras hoy en día. Al fin y al cabo, no promueve conflictos bélicos, pero Claro. como que... Sí, yo creo que fue hecha para evitar, y otras organizaciones, otros actores que no son estados, como puede ser la ONU o ONGs o actores que van más centrados a la ayuda humanitaria como ONGs o instituciones como la OTAN, la Organización de Naciones Unidas y todas estas cosas. También otros actores, pues tenemos a los actores tradicionales estados o, como tú bien has dicho, civiles o otros tipos de grupos armados, por ejemplo. Bueno, pues esperemos que sigáis despiertos después de este bloque tochón. teórico, que en breves tendremos unos testimonios de personas que han vivido la guerra desde muy Que cerca. tenemos y desde el inmenso primera mano. placer de contar con su testimonio, que nos va a ayudar muchísimo a entender. Sí, porque al esta fin y al forma. cabo la guerra no deja de ser un infierno para las personas que lo viven. Total. Y bueno, Marina, yo quería indagar en lo que hemos dicho antes de la llamada guerra de la desinformación o guerra de la información, guerra psicológica, propaganda. A ver, sí que es verdad que esto es un fenómeno bastante sutil y civilino, que yo creo que son los sesgos. Estos afectan tanto a la sociedad en conjunto, influyendo en cómo recibimos diferentes noticias y en qué decidimos crear. Como por ejemplo, los periodistas yo creo que al fin y al cabo llevan el mundo, porque ellos son capaces de que, por ejemplo, en una guerra veamos a personas que quizá están haciendo aberraciones y nos ponemos del lado de las personas que están sufriendo estas aberraciones. Totalmente, y eso yo creo que lo pudimos ver mucho cuando ha habido elecciones de Estados Unidos o cuando ha habido cosas controversiales como por ejemplo el Black Lives Matter, Sí. que tiene un sesgo muy grande hacia que ciertas cosas las banea, por así decirlo, las prohíbe, pero otras hay una libertad de expresión que muchas veces no se entiende, y yo creo que es importante resaltar lo que tú dices, que nosotros como jóvenes nos llega tanta información que no sabemos muy bien cuál es la veraz y cuál es la no veraz, y eso en verdad es un problema muy grande, porque nosotros que todavía no tenemos bien de información y no tenemos los conocimientos adecuados, pues vemos información sensacionalista, ha estallado la Tercera Guerra Mundial, y luego resulta que simplemente ha sido una amenaza controlada. Sí, sí que es verdad que yo me doy cuenta que, por ejemplo, mucha gente, o sea, hoy en día, sobre todo, por ejemplo, en la zona occidental, en todo lo que viene siendo Europa, sí que es verdad que el incremento de gente universitaria, nosotros que estamos en la universidad, sí que es verdad que tenemos un criterio propio y al fin y al cabo intentamos formar nuestras ideas a partir de razonar. Pero sí que es verdad que la cantidad de información que nos envían y nos bombardean constantemente nos hace a veces no saber realmente qué es real y qué es mentira. Y al fin y al cabo, nosotros desde el Colegio Mayor lo que queremos decir es que los gobernantes tienen que aprender a ser un poco más neutrales y a saber que no todo va dentro de una opinión, sino que hay que mostrar todas las facetas de la información. Total. Para nosotros crear nuestra propia Refleja opinión. un poco también esa especie de hipocresía, con comillas, de vale, celebramos el Día de la Paz en los centros escolares, no a la violencia, no a la paz, y luego encontramos todas estas facetas y todas estas cosas que hemos dicho de incapacidad de organismos internacionales importantes como la ONU de gestionar estas crisis armadas, o tanto nosotros a niveles civiles, incapacidad de utilizan al final la información como herramienta contra nosotros y contra el desconocimiento, como por ejemplo la guerra de Rusia y Ucrania mismamente. Los rusos, yo creo que están muy mal informados. Sí que o sea, es verdad. si tú, esto es cuestión de perspectiva, si nosotros lo vemos como una invasión hacia un país, pero sin embargo Ellos Putin, lo ven como si fuera suyo. como lo ven como o bien que están recuperando algo que es suyo, o bien que están entrando dentro de sus fronteras, y claro, es una amenaza, se tienen que defender. Efectivamente, yo creo que también durante muchísimos meses se bombardearon los informativos de la guerra de Ucrania y otras guerras actuales que están completamente silenciadas, como puede ser la de Yemen, que acumula más de 300.000 muertos. Y mientras recibimos refugiados procedentes
de Europa. Dejamos morir señalando a refugiados árabes, africanos, latinoamericanos. Y como comprueba la violencia empleada en las fronteras españolas, en Ceuta, en Melilla, Total. en Cádiz incluso. Entonces, como que nos centramos en ciertas guerras y otras las dejamos completamente silenciadas. Totalmente, guerras olvidadas, y también por la guerra de la información que hemos dicho. Y ahora mismo querríamos centrarnos en esta guerra de Rusia y Ucrania porque tenemos el privilegio de contar con una colegial de nuestro colegio que justo ha vivido esto y nos lo va a poder contar. Sí, efectivamente. Gracias a Dios el colegio mayor tiene bastantes refugiados ucranianos y pues queremos mostraros una pequeña parte de lo que forma esta familia. Bueno, y ahora estamos aquí con Mariska, una colegial del colegio. Tenemos el privilegio de tenerla entre nosotros. Viene de Kiev, Ucrania. Y vamos a comentar un poco lo que hemos estado hablando anteriormente, a hacerte unas preguntas. Lo primero, muchísimas gracias por venir y por aceptar esta invitación. Entonces, nada, si quieres, Marina, empezar preguntando. Bueno, pues sobre todo queremos empezar haciéndote una pregunta que creemos que es muy importante, que es cómo fueron las primeras semanas o meses anteriores a que el conflicto estallara y cómo era tu vida antes de que la guerra empezase. Bueno, yo estaba en la Universidad de Ucrania, bueno, estaba en segundo de carrera y estaba tranquila, pero sí. ¿Qué estudiabas? Yo estudiaba marketing. Bueno, estoy estudias. ahora también. Claro, sigo sí. estudiando en la Ucrania. Claro. Y nada, que estaba estudiando y tranquila, pero claro que la situación ya estaba complicándose y ya todo el mundo casi sabía que va a empezar algo porque estábamos en guerra ya, desde 2014 estábamos en guerra, pero justo estos días como que estábamos viendo que las tropas estaban acercándose a nuestro país y bueno, todo el mundo estaba preocupado. Sí. Pero se estrelló justo en febrero. Claro. Y ¿cómo os avisaron de que este conflicto? Es que no avisaron, simplemente empezó a las 5 de la mañana de febrero, Claro. 22 de febrero, Sí. pues empezó. Tú lo has escuchado ya. Claro. Y bueno, tu vida cambió un poco, ¿no? O sea... Sí, bastante. Por lo que sea, estoy claro. hablando en español de Claro. repente, vamos. Claro, vale. Y entonces, ¿en qué momento decides cómo vienes a España realmente? Bueno, es que yo no decidí, yo estaba en guerra, guerra estrenó en febrero y yo estuve ahí hasta marzo, todo el marzo estuve ahí. Bueno, yo tenía un conocido que me dijo que pues tengo la posibilidad de venir, tiene casa, puede encontrar y así para vivir en familias de acogida un tiempo determinado y luego ya me surgió colegio. Genial. Qué bien. Pues también queríamos preguntarte acerca de un poco, estuvimos hablando, cómo percibimos nosotros este conflicto y cómo lo puedes percibir tú o cómo podéis percibirlo otros ucranianos que venís al cole. ¿Cómo crees que vemos nosotros desde fuera totalmente que la información que tenemos nos viene básicamente de redes sociales o de medios que a lo mejor no pueden ser muy fiables, a vosotros que lo habéis vivido mucho menos tiempo, más tiempo que nosotros claramente, en primera persona? ¿Cuáles crees que son un poco las diferencias, los puntos débiles de la información que nos llega? A los españoles en general. Bueno, claro, no llega todo y vosotros tampoco lo entendéis todo y no lo podéis sentir y poco más. Simplemente es como, no sé, me siento que vivo en segunda dimensión y vosotros vivís su vida y yo vivo como que vivo otra vida y ya está. Porque tampoco yo diría que, no sé, nosotros no estamos enfadados con el mundo, simplemente que yo entiendo que explicando cómo es, vosotros tampoco lo vais a entender. Es normal porque cuando me están contando de Israel, yo no lo he vivido, yo solo lo estoy viendo y escuchando. Y además que el conflicto viene como desde hace mucho tiempo, entonces... Sí, claro, y lo que llega de redes, es que vosotros tenéis la posibilidad de leer de todos los sitios web que queréis, pues podéis encontrar cualquier información, pero es verdad que hay mucha propaganda. Claro, y a nivel redes sociales, tú cuando estabas allí, sobre todo los meses antes de comenzar el conflicto, ahora que estás en España y puedes ver un poco lo que se mueve en Instagram, TikTok en España, un poco contrastándolo con la diferencia de cuando estabas allí, lo que se movía tanto en los meses previos como en los meses después, ¿qué diferencias puedes ver? O sea, ¿hay más transparencia en España? ¿Menos? ¿Igual? Es que depende de la persona y de lo que está viendo la persona, Claro. ¿sabes? Es que no llega a todo el mundo, pero la gente que de verdad quiere informarse, quiere ver, pues
tiene esta información, pero la diferencia tampoco tanto. O sea, ¿sabes? Sí. Como que sigue apareciendo el tema de Ucrania en las redes y en las, no sé, en los periódicos. La gente que quiere saber, lo va a saber. Efectivamente. A mí hay una pregunta que me parece súper interesante y es... nosotras hemos estado hablando durante todo el podcast de organismos que ayudan a defender la paz en el mundo y demás. Entonces, tú a nivel personal, ¿crees que hay organizaciones que se estén preocupando hoy en día en Ucrania, como puede ser la Unión Europea, la OTAN, etcétera? Claro, se están preocupando, por ejemplo, Estados Unidos, la OTAN, bueno, OTAN y Unión Europea, todos juntos, nos están mandando dinero para no ganar, para soportar esta guerra, para poder por lo menos avanzar un poco más, pero estamos en un conflicto donde no tenemos las fuerzas, como que no hay equilibrio. Justo, mira, hablábamos de eso, del tema de conflictos asimétricos, que es un poco teórico, que es una parte que tiene mucha más potencia Fuerza, y otra como puede ser que no tiene tanta fuerza. Y ya hablando más tema Naciones Unidas. De lo que tiene más o menos fuerza, si tú también has leído esto, Sí. pues, ¿recuerdas la Finlandia cuando la Unión Soviética estaba ocupada? Claro, la Finlandia, sí, pues sí, ganó sí. Finlandia simplemente por su táctica, por su experiencia, por eso. De lo que es menos fuerza, yo no creo que depende de tanta fuerza cuanto tienes, simplemente depende de tu estrategia y táctica, pero simplemente que tampoco tenemos la preparación, porque por ejemplo mi padre ahora está en la guerra y el tiempo que te dan para aprender, por ejemplo, cómo hacerlo es Es súper poco. mínimo. Es mínimo porque no hay recursos, no hay con qué, no hay con quién, ¿sabes? Claro, y tirando un poco por ahí, ¿cómo sabes cómo están un poco los ánimos? ¿Cómo ves a la gente? O sea, está esperanzada de venga, yo por mi nación, por mi país, lo voy a sacar, o poco a poco según va avanzando y no va viendo una resolución de salida. paz, tal, un poco... Bueno, es que, por ejemplo, por mi parte, yo soy bastante patriota y mis padres también, por Claro. eso cuando ha sido una revolución se han ido a revolución, cuando Claro. se podían morir y todo esto, y mis padres son patriotas, pero la cuestión de la guerra es que te tiran como un poco, tiran a estos hombres como, ¿sabes? Un poco como carne, es que no Claro. te están Sí. dando Sí. nada, y por eso la gente en plan de decir que tú eres patriota porque vas a la guerra, yo no diría es así, pero en plan de motivación y todo hay, pero hay también como que tú Miedo. entiendes que si tú te vas a la guerra cuando sabes que yo entro, me van a enseñar todo Claro. y yo ya preparado pues voy a poder hacer algo, pero si tú vas no sabiendo nada, solo como una carne ahí para que te maten, ¿Y tú, no vas a ir. ¿Tú estarías a favor, por ejemplo, yo no sé si en Ucrania, es algo que no lo sé, había preparación militar previa? O sea, por ejemplo, aquí en España hubo durante varios años lo que era la mili, La que se mili, hacía sí. a partir de los 18 años. ¿Eso en Sí, sí. Ucrania es así? Sí, es así, pero hay muchos hombres que tienen, por ejemplo, Claro. problemas con enfermedades, por mi padre, Claro, sí, sí. y tú no la pasas entera, y es un Claro. poco todo Unión Soviética, en plan, sistema Sí, es muy sí. Unión Sí. Soviética, y entonces es que es mucho... Es complicado. Hay mucho que no te van a enseñar, por eso es como, da igual, tenías unos problemas con salud o no, te van a coger ahora para la guerra y ya está. Y un poco desde volviendo al tema de las instituciones que velan por la paz, como ves, sobre todo el sistema de Naciones Unidas, que al final yo creo que si pensamos en una institución que vela por la paz es Naciones Unidas, ¿no? ¿Cómo ves, cómo crees que está ayudando ayuda humanitaria, tanto enviando armas como a nivel de apoyo internacional? ¿Cómo se está beneficiando o crees que es suficiente? ¿No? Yo creo que sí, que es suficiente. No pueden entrar en el conflicto, pero nos están financiando, nos están ayudando de todo. Simplemente que en mi país es verdad que el presidente y todo el sistema cerca de él tiene mucha corrupción. Por eso no lo quieren hacer tanto y están bajando. O sea, Trump, de hecho, ya firmó que no va a ayudar. Como que lo puso en frío Sí, sí. el momento de que solo quiere ayudar ahora con arma y bajar Sí. todas las otras subvenciones. Ayudas humanitarias, económicas. Sí, claro. todo esto porque hay mucha corrupción y ya está. Y al fin y al cabo, Y al en fin- una guerra no todo se regula. Claro, Entonces, yo creo que están es ayudando, complicado. pero claro, en mi país no estamos en la Unión Europea por algo, ¿no? Claro. Ya, efectivamente. Y bueno, por último, ¿crees que es posible alcanzar una paz verdadera en el conflicto? ¿Cómo ves un poco la evolución, así con lo que estamos hablando ahora de las alianzas, las ayudas? ¿Hacia dónde crees un poco que puede dar a parar? O sea, no te digo que cuándo se va a acabar claramente, pero Pues ¿hacia veis dónde alguna crees que salida. va? Más pronto que posible, vamos. Sí,
Bueno, yo lo entiendo que ahora tenemos que hacer elecciones del presidente en 2025 y lo que quiere hacer Trump también y todos unidos, pues para parar, enfriar este conflicto, para poder hacer elecciones, elegir otro presidente, otro círculo de parlamento y seguir haciendo. Bueno, todo el mundo quiere llegar a un final, ¿no? A hablar y... A un acuerdo. Sí, pero... ya sabemos que no funciona así. Ya llevamos, en guerra no llevamos 3 años, llevamos ya 10 años. O sea, no más. Sí. Desde 2014, con Crimea y todo. Claro. No, es que es muy complicado. Pues muchísimas gracias, Mariska, de A verdad, vosotras. por estar, por darnos tu testimonio y eso, muchísimas gracias. Y nada, con esto ya pasamos a cerrar el podcast. Sí. Y antes de despedirnos, creemos que es importante hacer una pequeña reflexión y resumir un poco lo que hemos dicho anteriormente en el podcast, la importancia de que la paz es una cosa que nos concierne a nosotros como jóvenes y tenemos que estar comprometidos con ello, y que aunque haya organizaciones que desde fuera veamos que sobre todo nosotros mariscales españoles no funcionan, mucha gente ha perdido la fe en las instituciones, como tú misma nos has estado contando, siguen funcionando, siguen creando un impacto positivo en conflictos, aunque no lo veamos nosotros desde fuera, ¿no, Marina? Sí, y aunque hay quienes que crean que la paz solo se consigue con acuerdos políticos, sino nosotros también podemos trabajar por ello. Y yo creo que de las mejores maneras que puede ser es la educación. Al fin y al cabo, este podcast lo estamos haciendo desde un colegio mayor, que no deja de ser una entidad educativa, y que los niños podemos aprender acerca de la resolución de conflictos a través de la empatía, de los derechos humanos, y estar sobre todo al corriente de lo que pasa en el mundo y tener información sobre ello para poder ayudar. Totalmente, los niños, los jóvenes, gente como tú, como yo, y desde el Europa claramente siempre vamos a estar comprometidos con esto. Y ya para acabar, queríamos recordar que la paz no es solo una ausencia de guerra, también es un esfuerzo constante por construir sociedades más justas y más solidarias, y mismamente con el testimonio que nos has dado tú hoy aquí, o el podcast que queremos lanzar, el mensaje desde Santa María Europa como jóvenes comprometidos con el mundo. Y con esto, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, especialmente a ti. Y bueno, esperemos que os haya gustado y os haya aportado sobre todo algo nuevo, y nos vemos en el próximo podcast. Hasta pronto. Adiós.